Ahora sí. Bueno, buenas tardes a todos los estudiantes, las estudiantes de la Cátedra B de la Facultad de Derecho. En esta oportunidad estamos vamos a tener una entrevista y le vamos a facilitar esta entrevista con dos integrantes del grupo Andes, que son abogadas y abogados del NOA en Derechos Humanos y Estudios Sociales. Andes trabaja en la incidencia en políticas públicas para la adopción de perspectivas de derechos humanos con distintas herramientas, entre ellas el litigio estratégico de casos, así como la producción de análisis y documentos. En esta oportunidad, y en el marco de la unidad número 7 de Federalismo y Derechos Humanos, tenemos como invitados a Ginés Arauz, quien es abogado, co-coordinador del equipo de Seguridad y Derechos Humanos de Andes, y a Gustavo Ramiro López, abogado integrante del equipo de Seguridad y Derechos Humanos de Andes. Bueno, vamos a dar comienzo entonces a la entrevista. No sé si quieren agregar algo respecto de Andes. No, ya lo vamos a ir diciendo en lo que vamos desarrollando los tópicos. Perfecto. Claro, vamos a tratar de hablar de Bueno, cómo trabajan nos a través de... escuchamos. Gracias, bienvenidos. Muchas gracias a ustedes por la Bienvenidos. invitación. Ginés, empezá vos. Bueno, más precisamente el área donde trabajamos yo y Ramiro tienen que ver con la seguridad y con la forma en que las políticas de seguridad afectan la vida de la gente. Y afectan la vida de la gente, este análisis lo hacemos del paradigma de los derechos humanos. Creemos que el paradigma nos obliga a filtrar toda conducta estatal a la luz de los tratados y las responsabilidades del Estado. En específico, venimos trabajando mucho la violencia institucional. Por violencia institucional nos referimos a situaciones que involucran algunos elementos. Un funcionario estatal, una conducta, que muchas veces puede ser tortura, asesinato, maltrato, y una situación de vulnerabilidad, que puede ser la pobreza, o también puede ser una situación de restricción de la autonomía del individuo, porque por ahí hay tortura en lugares de encierro. Estos temas nosotros los trabajamos mucho a través del uso del litigio estratégico. Para ponerlo de manera simple, el litigio estratégico o caso testigo es algo que constantemente seguimos redefiniendo y reconceptualizando hacia dentro de nuestra organización, pero estos casos a nosotros nos permiten ver cuáles son las falencias del Estado, cuáles son los patrones sistemáticos de violaciones de derechos humanos en el Estado. Nosotros creemos que la violencia policial tiene que ver con esto, con patrones sistemáticos de cómo funcionan las fuerzas de seguridad. Y para una definición técnica, la violencia policial tiene mucho que ver sobre cómo se usa la fuerza. El uso de la fuerza, sabemos, está en monopolio del Estado, pero eso no significa un cheque en blanco, sino que esto se regula y que se regula a través del paradigma de los derechos humanos. Los organismos internacionales de derechos humanos dan directivas, dan protocolos de cómo debe ser el funcionamiento policial. Y lo que vemos en general cuando nos llega un caso de gatillo fácil es que es esta falta de protocolos, es esta falta también, por ahí ya aventurándome un poco al funcionamiento de la institución en sí, la falta de perspectiva democrática de la institución policial. Sí, yo básicamente yo cursé la materia con estos docentes, así que me acuerdo de la unidad 7 y lo que era el federalismo, y lo principal es que el Estado Nacional no puede escudarse en el no cumplimiento de las obligaciones internacionales por parte de los estados provinciales. O sea, todo lo que es el ordenamiento propio del Estado no puede ser una causal de incumplimiento o una justificación del incumplimiento. Y para adentrarnos en tema, el paradigma del incumplimiento a nivel internacional son sin duda las contravenciones policiales, que son leyes provinciales que se hicieron en determinado contexto histórico que vale la pena recordar que fue durante la última dictadura cívico-militar. Tengamos en cuenta que en ese momento las personas que estaban de facto gobernando el país tenían un preconcepto de que el país estaba desordenado y había que venir y aplicar un orden a ese desorden, ¿no? No partían de la premisa de una sociedad conflictiva que en una democracia es lo más natural, debería ser lo más natural. Entonces partían de la idea del orden. No por nada en las leyes de contravenciones de los 80, de los 70, de los 80, la alteración al orden público es como que se repite constantemente en la tipicidad de todas las contravenciones. Entonces,
empezar por ahí. Venían a ordenar a través de códigos contravencionales, y ese orden lo que hacía era legitimar un Estado autoritario y un abuso de poder. Ese abuso de poder sigue estando hasta la fecha por parte de las instituciones policiales o las fuerzas de seguridad. Con lo cual, romper con ese esquema de orden y poner la palabra conflictividad y sacarle todo contenido peyorativo que los discursos políticos normalmente le agregan a discutir conflicto, etc., es toda una tarea que Andes hace a través de romper esos discursos hegemónicos que normalmente escuchamos, ¿sí? La tarea que hace Andes con seguridad... Aclaramos, Ramiro, que las contravenciones le dan como tienen el poder de policía, entonces quien es juez y parte son los policías, los comisarios. A eso íbamos a ir. ¿Por qué? Porque básicamente cuando nos toca el caso Núñez es un caso paradigmático, que previo al caso Núñez está el caso Bulacio, que es de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero el caso Núñez es un caso en particular que Andes lo toma de una persona que había sido Núñez, un joven que había sido aprendido porque estaba discutiendo en la vía pública de fútbol con otra persona. Empezó a repartir insultos a las otras personas con las que discutía, a las policías, y en eso la policía, ¡pum!, alteración al orden público, contravención, ¿sí? Esa persona estuvo 48 horas detenida, incomunicada, no tuvo acceso a defensa, salvo que Andes obviamente fue e interpone lo que se llama la apelación a la sentencia del jefe de policía. Cuando vemos, si ustedes, ya con el grado de estudio que llevan los chicos que participan de Derechos Humanos, van a ver que si leen la ley de contravención, constantemente cuando hablamos de ley de contravención hay que estar poniendo comillas, porque sentencia que emite el jefe de policía, o sea, cuando es un órgano administrativo que tiene facultades jurisdiccionales, no debería tenerlas. Y esto que decía la doctora Gutiérrez es necesario. ¿Por qué? Porque acá el jefe de policía cumple varios roles. No solamente detiene, no solamente acusa, no solamente juzga, no solamente ejecuta la pena, sino también que en el caso de ejecución de pena, cuando son multas, las cobra y las administra, digamos, o sea, administra el dinero, digamos, ¿sí? Entonces, todo esto es tenido en cuenta para el caso Núñez, que luego de que se llega a la Corte Suprema de la provincia, la Corte Suprema dice que estaban bien las contravenciones, se pasa a la Corte Nacional, la Corte de Justicia de la Nación, en este caso, falla a favor de Andes, diciendo que las contravenciones eran inconstitucionales, y exhorta al Estado provincial, estamos hablando de 2010, exhorta al Estado provincial a que se haga una nueva ley de contravenciones. Pasaron muchos años y hasta el día de hoy sigue vigente la ley de contravenciones, ¿sí? Esa ley de contravenciones incumple con toda la normativa internacional de los derechos humanos. Tengamos en cuenta que el sistema interamericano de derechos humanos está no solamente la Convención Americana, la Declaración Americana, sino también la Convención de los Derechos del Niño, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. O sea, todo lo que es el cúmulo, hay determinados artículos que los incumple, digamos, la privación de libertad sin ser llevado directamente ante un juez, privación de la libertad sin orden escrita, privación de libertad sin ser oído el acusado, privación de libertad sin acceso a una defensa técnica, ¿sí? Entonces, todos esos incumplimientos son vistos por la Corte y le dice al Estado provincial, señores, tienen que hacer una nueva ley de contravención. Andes hizo un anteproyecto, una tarea maratónica hacer un anteproyecto de una ley de contravenciones, y el año pasado, en 2018, se presentó el Código de Convivencia en la legislatura de la provincia. El año pasado, 2019, se estaba moviendo en comisiones, pero luego se paralizó con todo lo que ya sabemos que sucedió el 2020. Ese Código de Convivencia recepta cosas del anteproyecto de Andes, muy interesantes, que no sé si puedo compartir acá. ¿Se puede compartir una imagen? Sí. Si pues, sabes cómo hacerlo ahí en el programa, sí, ningún problema. A ver, yo me fijo. Bueno.
No lo puedo compartir. Bueno, ese código de convivencia que le estaba mencionando no está todavía en comisión de la legislatura y no ha sido aprobado. Pero sí es interesante, esto que remarcaba la doctora Gutiérrez, es que en el caso de las contravenciones, el jefe de policía, el órgano que cumple muchos roles, y en el código de convivencia estaría a cargo de un juez contravencional, es decir, se crea una figura de un juez contravencional, ¿sí? El acusado deberá contar con un defensor en el código de convivencia, en el código contravencional no pasaba eso, en el código contravencional el condenado debe permanecer arrestado, pagar multa, no le dan opciones diferentes de cumplimiento de esa condena, insisto con las comillas. En cambio, en el código de convivencia el penado puede evitar ambas cosas haciendo un trabajo comunitario o reparando el daño provocado. Se podrá pagar las multas en cuotas, cosa que actualmente con la ley contravencional no se puede. Los montos de las infracciones se ajustan automáticamente por valor de litro de nafta premium. Esto sucede en el ámbito de las multas de tránsito, así que eso se toma de ahí. Se creará un registro de infractores, cosa que tampoco sucede. O sea, todas las cifras que tenemos muchas veces fueron solicitadas por informes al Poder Ejecutivo, ¿no? Y esas cifras nos dan cuenta de que el 90% de las contravenciones fueron solamente por un tipo, digamos, el tipo contravencional de alteración en la vía pública. Alteración del orden en la vía pública. Disculpame, Ramiro, sí, que son, como para aclarar un poco a los chicos, conceptos, digamos, abiertos en contraposición, digamos, a la tipicidad y a la legalidad, ¿no es cierto?, que se requiere para este tipo de actos que tienen una naturaleza cuasi penal, digamos, y es más agravado, digamos, en lo que es esta ley, por estos plazos, digamos, excesivos y esta falta de intervención, digamos, de una autoridad judicial en el sentido estricto, ¿no es cierto? Claro, porque la intervención judicial debe ser de manera inmediata, y con el proceso contravencional es de manera mediata, o sea, media a través de una apelación que hace el contraventor. O sea, no es que es de manera inmediata. Ramiro, hay una criminalización, Ginés, hay una criminalización desde el momento que incumple una contravención. Cualquier persona ya empieza su proceso de criminalización. O hay una que puede ir a muerte. Una criminalización previa también, muchas veces. Hay una criminalización por vulnerabilidad. Sí. Los comportamientos policiales abusivos predan sobre un estrato social. O sea, quienes padecen los abusos policiales no son personas de clase media. Y esto es muy importante en los derechos humanos. De facto no todos somos iguales. Algunos tenemos pobreza, pertenecemos a disidencias sexuales, mujeres, y la ley se aplica y pega de manera diferente de acuerdo a cada una de estas características. En el caso de las contravenciones, la misma cuestión de pagar algo en multa se puede, para ponerlo en cristiano, traducir como que es legal para la gente rica. Si podés evitar los días de prisión pagando algo, lo podés traducir como legal para la gente rica. Sí, sin ir más lejos, con lo que pasó en la pandemia, todos están anoticiados con los videos que circulaban y en donde un doctor en un country era tratado de una manera acorde a derecho, y en cambio otra persona que no es médico, que es de un barrio vulnerable, le pegaban, lo hacían dormir en el piso. Entonces ahí vemos, digamos, de manera muy visual y muy patente cómo el sistema te selecciona, digamos, ¿no? O sea, el sistema selecciona a esa persona con estándares lombrosianos, o sea, del siglo pasado, en el cual, de acuerdo a la característica de cómo se viste, si está vestido en determinado lugar que no corresponde que esté vestido, o sea, eso también lo vemos con el nuevo fallo del 1 de septiembre del 2020 de la Corte Interamericana de Fernández Prieto y Tumbeiro. O sea, ahí está específicamente la Corte Interamericana y dice no se pueden basar las detenciones en base a sospechas, ¿no? O a mera prevención policial, ¿no? La verdad que es un fallo importantísimo en el tema y que viene a reafirmar yo todo el presente golazo. Yo lo que lo veía leyendo, lo primero que dije, y esto a modo de humor, digamos, para agregar,
lo que el oficial Gordillo tiene que cambiar, digamos, su speech, porque él, 2NN en actitud sospechosa. Y la actitud sospechosa lo pone muy en claro, digo, la Corte. La Corte dice, no se puede basar en una actitud sospechosa, una detención arbitraria, digamos, o sea así, Sí, también textualmente. hay estereotipos, por ejemplo, las mujeres trans que son trabajadoras sexuales, hay una marginación de por sí, por su condición de género, pero también por la explotación que sufren y por el trabajo que hacen. Totalmente. Aunque es discutible todavía entre el feminismo esta cuestión del ejercicio de la prostitución como trabajo o esclavitud, pero son víctimas de abuso por la policía. Totalmente, totalmente. Ramiro, vos Nosotros, comentabas un sí, poco sobre este presidente Fernández Prieto y Tumbeiro, que salió hace sí, muy poquito, hace menos de un mes y medio, 2 meses, sí, como fallo de la Corte Interamericana, que es sí. a los alumnos y a las alumnas las invitamos a que lo lean, la verdad que es un fallo muy interesante, donde Toma menciona mucho también el Bulacio. caso Bulacio. Y respecto de eso, bueno, estaría bueno hablar un poco respecto de lo que son estas prácticas policiales, digamos, de requisas, por ejemplo, en el caso de Fernández Prieto y de Tumbeiro, requisas personales o a los automóviles, bajo estos estándares, digamos, así como genéricos y a todas luces arbitrarios, digamos. Sobre todo, y en estos tiempos de, digamos, de restricciones de derechos, estamos transitando ahora por la situación de esta, bueno, conocida ya de la pandemia, ¿no? No sé, Andes, cómo están manejando esta situación, qué tienen para contarnos respecto de eso. Antes se ha presentado a través de un proyecto de análisis. Tiene un título muy que ya da a entender más o menos de qué trata, que es lo que ha heredado el estado de pandemia. El estado de pandemia ha heredado un tipo de institución policial con una serie de conductas. Y el estado de pandemia lo único que hace es lo agrava. Lo que nosotros vemos es que, por ejemplo, en estado de pandemia vemos las mismas rutinas policiales que hemos criticado de la ley de contravenciones, o incluso la sugerencia de continuar ampliando los tipos contravencionales. Este proyecto de código de convivencia al que hablaba Ramiro, uno lo aprecia como formalmente correcto. Tenés un abogado defensor, todo, pero también se puede vulnerar los derechos humanos por un exceso sobre tipificación. Este último proyecto de convivencia, incluso desde antes lo hemos observado, porque tipificaba cuestiones como los trapitos, el trabajo sexual, y así, mucho. Duplicaba, creo, el tipo contravencional, la cantidad de tipos contravencionales. Eso sí, era formalmente correcto. Bueno, un poco de eso hay en el manejo de la pandemia. Nosotros en Andes creemos que en cierta forma es una costumbre estatal muy arraigada, ¿no? Sobre todo porque la policía es la institución con mayor extensión geográfica y con mayor llegue barrial que tiene el Estado. O sea, lamentablemente, hoy a cada barrio llega un policía donde a veces no te llega un psicólogo, no te llega un trabajador social. Lo que hemos visto es un traslado, una penalización de la cuestión sanitaria en cierta forma. Y eso ha dado que tengamos muchísimos detenidos inicialmente, albergados en complejo Sarmiento, con muchas detenciones que no pasan un análisis de legalidad y que siguen con el mismo olfato que tenían las contravenciones, afectando a los sectores vulnerables. Eso creemos que ha sido una respuesta poco eficaz del Estado. Sí, ese olfato es típico, siguiendo en la línea de lo que decíamos de Fernández Prieto y Tumbeiro, personas que están con gorra, con capucha, en el centro a determinada hora, ¿qué hacen acá? Personas que están yendo a comprar verdura, o perdón, carne al Bajo, cuando en el Bajo no se compra carne, o sea, a esas personas se la agarran y a esas personas se la tocan. Cuando nosotros hablamos del caso del doctor, del médico que estaba en el country, que la policía lo trata de forma acorde, porque hay que decirlo así, nosotros lo que queremos es igualar para arriba, no igualar para abajo. O sea, queremos que la policía trate de esa misma manera al chico que está con una gorra en el centro, con una capucha, o que está en el Bajo, comprando algo que no debería, o que normalmente no se compra ahí, ¿no? Porque esto pasa en Tumbeiro y en Prieto, es que estaba una persona en un lugar determinado que quería comprar algo que ahí no lo venden. Entonces, ese olfato de la policía hace que lo detengan, digamos, o sea, ¿no? Por ahí para Aquí, complementarte, sí, Ramiro, nosotros una vez solicitamos informes sobre un breve espacio temporal de aplicación de convenciones, un año. Y ahí
uno al sobrevolar veía una suerte de conclusión sobre algo que es medio peligroso de la contravencionalidad, que puede ser usada, como bien decía Ramiro, como una suerte de control geográfico de la población. Y, por ejemplo, en estos datos que teníamos veíamos que un alto porcentaje de las detenciones por contravenciones pertenecían a la jurisdicción de la comisaría primera. Eso te lleva a una serie de conclusiones: o toda la gente que vive en el centro es contraventora profesional, o la comisaría primera está haciendo un control geográfico de ingresos. O sea, está diciendo a la gente humilde, este no es tu barrio, rajá de acá. Eso era muy paradigmático, digamos, esa cifra de cómo hay mayor concentración de tipo de contravenciones en esa comisaría que en las otras, ¿no? Digamos. Estas son apreciaciones, ¿no? Pero son necesarias a la hora de entender cómo funcionan los derechos humanos. Este caso, este último antecedente de la Corte Interamericana, hay que celebrarlo, pero también hay que recordar que cuánto ha durado en llegar, 13 años. Y es porque la idea, y esto es una opinión profesional mía como abogado, la idea de los derechos humanos es que empiecen a bajar al ejercicio habitual de la profesión. Exacto. No siempre va a estar la Corte Interamericana para salvaguardar los derechos humanos, porque primero no puede hacerse cargo de cada vulneración de derechos humanos. Es muy importante para los futuros profesionales empezar a citar en sus escritos comunes cuestiones de derechos humanos basados en artículos de las convenciones de derechos humanos, hasta que se vuelva costumbre, lamentablemente. Sí, normalmente se parte también de que no solamente los jueces pertenecen al sistema interamericano de derechos humanos, sino también los operadores del derecho, ¿no? Digamos. Y en eso que dice Ginés es muy importante citar siempre jurisprudencialmente fallos de la Corte Interamericana como forma de empezar a pertenecer a ese sistema. Sí, y las cuestiones de las obligaciones generales, decirle, usted es Estado, usted tiene que respetar los derechos. Este concepto es como que no es entendido, todavía no se ha adherido quienes trabajan en la administración pública y representan al Estado en cualquiera de los poderes, todavía no entienden esa responsabilidad que tienen frente a los ciudadanos y las ciudadanas. Me parece que ese también es una cuestión de dar vuelta y formar a todas las personas desde una perspectiva de los derechos humanos. Les quiero hacer una pregunta. Mirando hacia atrás, tenemos el caso Bulacio y el caso Núñez. 2 años, ¿por qué seguimos más o menos igual? ¿Por qué seguimos? Es una pregunta muy profunda, pero yo creo que hay que actualizar, hay que poner a la altura de los estándares de derechos humanos las instituciones de seguridad. Nosotros desde Andes tenemos una histórica campaña y ahora la hemos reactualizado a la luz de lo nuevo que se sabe, por ejemplo. Y no es una campaña de confrontación, es decir, el policía es malo per se. Eso es algo que también se tiene que desterrar, porque el policía es un servidor público, pero como servidor público tiene responsabilidades de derechos humanos. Entonces necesitamos poner a todas las instituciones policiales con los estándares internacionales de derechos humanos, y no es tan difícil, ¿no? Uno piensa por ahí en reforma policial, piensa que uno es un martillo y destroza toda la institución. Pequeños cambios cosméticos, por ejemplo, la pedagogía policial. La pedagogía policial hoy en día es endogámica, es la misma policía la que forma policía. Un simple detalle, por ejemplo, cambiar la órbita educativa de los policías al Ministerio de Educación para que vean docentes, o sea, para que les dé clase un trabajador social, un psicólogo, en vez de otro policía, ya podría repercutir en cambios positivos, ¿no? Son pequeñas cuestiones que generan grandes cambios. Después está la cuestión de policía, es un trabajador muy sufrido del Estado. Está expuesto a factores estresógenos altísimos, en términos medio de la psicología. Pero también tenemos que revisar la salud mental de estos servidores públicos, sobre todo porque la salud mental es un derecho humano, entonces hay que garantizar de que estén bien en ese sentido. Y, bueno, ya decir más sería describir íntegramente la campaña de reforma policial, pero vamos por ese lado, es necesaria una reforma policial que ponga a la policía a la altura de los estándares de derechos humanos. Yo, contestando la pregunta de la doctora, yo lo asimilo también a esto de qué es lo que le vende y lo redituable política y electoralmente para las personas que tienen la voluntad, digamos. Combatir de manera, digamos, desde la justicia, desde la
directa a través de los DESCA, por ejemplo, no sé, urbanizando un barrio vulnerable o comprando 200 patrulleros, reabasteciendo de arma a la policía y sacando todos los años una nueva cama de policía. O sea, ¿qué es lo que vende más la opinión pública y qué es lo que más le reditúa a ellos, digamos, ¿no? O sea, no debemos dejar de mirar eso, porque cuando uno hace un análisis presupuestario geográfico de qué plata se destina para alumbrado, para limpieza de calle, sabemos que en la Perón tiene un presupuesto muy alto y sin embargo en la democracia, créanme que se carece, digamos. Entonces, tenemos que ver también eso, digamos, la voluntad política y de qué depende esa voluntad política, porque a ver, los políticos no lo traemos desde Marte o de Venus, o sea, los políticos salen de acá de la sociedad, por ende la sociedad también, ¿qué le exige a la clase política? Y me parece que la gente como que se siente más conforme cuando hay más policía, más patrullero, y entonces eso también por ahí responde a por qué seguimos, por qué no están la mirada y la voluntad política destinada, por ejemplo, a que se apruebe ese código de convivencia. ¿Por qué? Digamos, ¿no? Tengamos en cuenta que la caja ya no la manejaría la policía, el jefe de policía ya no cobraría las multas, ¿no? También es otro factor, digamos, ¿no? Sí, Sí, un factor importante, resumiendo, me es como que parece, los ¿no? dos Sí. muestran, perdón, que se va, que los dos demuestran que lo que nos falta quizás es políticas públicas, una política pública con enfoque de derechos humanos que sea sostenida en el tiempo y quizás una mejora en la distribución de recursos. Así es, se criminaliza al que no tiene casa, al que toma un asentamiento para no tener que pensar una solución habitacional. Se criminaliza al adicto que tiene un consumo problemático para no tener que pensar una política de consumo problemático, y se criminaliza al pobre en general para no tener que tomar en manos de la política la titánica tarea de tratar el problema de desigualdad económica. Así es. Seba, Sí. quería preguntar. Más o menos, digamos, yendo a la idea de que el ámbito natural de la protección de los derechos humanos es el ámbito local y no el internacional, no esperamos a que la Corte Interamericana dicte una sentencia para proclamar derechos humanos, sino que tenemos que elaborarlos y aplicarlos directamente desde la vida diaria, ¿no? Más o menos yendo a esa idea, bueno, me gustaría saber de parte de Andes, qué otros casos, digamos, de violencia institucional o casos de gatillo fácil paradigmáticos acá en Tucumán, o quizá a nivel nacional, que también hay casos, han logrado llevar ustedes y más o menos contarles a los chicos un poco de qué se trata, digamos, estos otros casos. No sé si tienen algunos como para contarnos. Yo en particular soy muy cercano a un caso, es el caso de Miguel Reyes Pérez. No es un caso muy famoso, ni es un caso muy para el discurso mediático por ahí, requiere la construcción del caso, que esa es otra forma también de trabajar de la organización de la sociedad civil. Nosotros le tenemos que decir a la sociedad que este caso es valioso por eso. El caso de Miguel Reyes Pérez era un joven que era previamente hostigado por la policía. Pues nosotros sabemos que la policía, en cierta forma, y esto no es uno enemigo de la policía, pero algo de gestión del delito hace. Miguel Reyes Pérez era perseguido y hostigado por la policía, era un chico con consumo problemático, por lo tanto era débil a este hostigamiento policial. Tenía un prontuario, pero eso no significa que se tengan que ejecutar extrajudicialmente. Y bueno, en un caso clásico de gatillo fácil, le dispararon frente a la puerta de su casa y aparte de dispararle, le pegaron un culatazo. Es la idea de Andes que no nos encerremos en que esto es un homicidio agravado por la función policial de la gente, sino que pensemos en la trayectoria, en qué ha hecho, qué no hicimos desde el Estado y desde la función social para, para interrumpir esta trayectoria trágica de Reyes. Y a Reyes tenía políticas de consumo antes y tenía programas de empleo antes, que había gente dispuesta, operadores políticos dispuestos a rescatarlo de esa trayectoria. Eso es lo estratégico del caso y lo que tratamos de trabajar, y por eso nos parece paradigmático. Después, por ejemplo, hemos trabajado con el caso de Facundo Ferreira. El caso de Facundo Ferreira a nosotros nos sirve para pensar interacción entre la fuerza policial y los niños, niñas y adolescentes.
que aparte son un lugar recontra frágil de la sociedad. Posiblemente no es mi especialidad la niñez, sé que ya no tenemos el sistema tutelar, pero a veces a uno le queda la forma de hablar del anterior sistema. Pero bueno, el caso de Facundo nos habla de eso, de la interacción de la policía, de qué tanto está protegiendo el Estado a los niños en estas interacciones. Perfecto. Bien, María, no sé si tenés alguna otra pregunta. No, de repente acordándome de Facundo, cómo se mezclan ciertos paradigmas antiguos, cuándo al niño lo protege y cuándo no, cómo hay una contradicción constante, esa puja constante entre quién sí, quién no, ¿Cortó? Hola. como si el derecho fuera selectivo. Sí. 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 Tal cual, tal cual. Este pasaje, digamos, del niño como objeto de derecho al niño como un sujeto con garantía reforzada de derecho, ¿no? O sea, cómo estamos transitando todo esto, que no es tan nuevo, o sea, digamos, a nivel legislativo, constitucional y convencional, esto debió haber decantado hace mucho tiempo. Pero bueno, lamentablemente las políticas públicas, digamos, los sectores que están interviniendo dentro de estas autoridades, digamos, tienen estos desperfectos, ¿ah? Que a nivel jurídico y a nivel de derechos humanos hoy en día no pueden tolerarse, de verdad. Sí, también quería agregar algo respecto a eso de las políticas públicas que decís, el buscar no solamente la eficiencia, sino la eficacia de la política pública. Porque, por ejemplo, el día de mañana aprueban la ley la ley de convivencia que está en la legislatura, y de ahí tenemos que esperar a que nombren al juez contravencional, digamos, o sea, qué eficacia y qué va a tener eso, o sea, qué resultado puede tener si tenemos que esperar a eso también, ¿no? Me parece que en esto de aplicar los derechos humanos en el ámbito local, primeramente sí, necesita de la voluntad política. Yo soy de la idea, y desde ANDE también nosotros bregamos por tener mejores cárceles, pero ANDE no va a ir y va a construir una cárcel. Necesariamente el Estado es el que lo tiene que hacer. Entonces, bregamos por un acompañamiento de víctimas, bregamos porque a las víctimas que sufrieron violencia institucional se las repare civilmente, pero Andes no va a repararlas civilmente, sino que va a acompañar para que el Estado se haga cargo de eso. Entonces, necesariamente depende de eso también. Bien. Y desde el Estado-Nación, ¿ven alguna modificación para que se implemente en la provincia la perspectiva de derechos humanos en su política? Por ejemplo. El Estado federal, para mí, en mi opinión, siempre ha avanzado más rápido en la aplicación y en la modernización de sus instituciones. La justicia federal, por ejemplo, tiene procuraciones especializadas para una serie de delitos que requieren especialización. Una procuración dedicada exclusivamente a la violencia institucional, otra dedicada a los delitos de género. Y eso son cosas que vienen bien. Especializar gente, por ahí con la violencia institucional nosotros siempre pedimos esto. Estamos oficinas especializadas en Tucumán, pero ni eso conseguimos porque también hay una gran deuda del Estado provincial, que es el reconocimiento de la posibilidad de la violencia policial. El solo reconocimiento de la posibilidad de que funcione mal la rutina policial. Eso ni siquiera eso hay. Porque en general la respuesta es un contrarrelato oficial. En Facundo lo hemos visto que hacía un chico a las 12 una moto. En Reyes posiblemente era su prontuario, como lo ha sido en Nadal, como se ha intentado, creo, hacer en Espinosa. Y eso muestra una voluntad del Estado de negarse a admitir la existencia de este fenómeno. Y lo que no admitís que existe, es muy difícil que lo quieras trabajar. Entonces es el reto que les queda a las organizaciones de derecho civil, a los activistas y a la gente que cree firmemente en la aplicación de los derechos humanos. Bien. Bueno, ya me parece como para ir finalizando. No sé, María, si tenés alguna otra pregunta para los chicos. No, les quiero agradecer que hayan hecho docencia con nosotros, y bueno, seguramente los chicos, las chicas y las chiques van a estar muy, muy contentos de haberlos escuchado, porque es muy importante que abogados luchen por eso, sí se puede, y qué importancia tiene esta materia en la formación, y que es transversal de alguna manera. Así que les agradezco mucho.
Sí, Está muy sí, Yo, bueno. chicos, les quería pedir en esta oportunidad si ustedes, si existe, digamos, la posibilidad para los estudiantes, las estudiantes que estén interesados en conocer más sobre Andes, quizás en unirse, si existe esa oportunidad y por qué medio tienen su espacio como para llegar a los chicos ahora. Bueno, Andes tiene una página web, andes.org.ar, ahí colgamos los análisis, los documentos. Últimamente hemos sacado un video muy didáctico con escena de los Simpsons que explica el problema de la violencia policial, un gran acierto pedagógico. Tratamos de mejorar la forma de dar el mensaje, así que bueno, los invito a visitar la página web, a visitarnos en redes sociales, y después, ¿por qué no hacer parte de Andes? Actualmente nosotros llamamos convocatorias de voluntarios en distintas áreas, y eso normalmente siempre al principio de año. Sí, Andes también, Inés, Andes también tiene varios ejes temáticos, varios grupos o varios áreas de trabajo, género, niñez, migrantes, seguridad y derechos humanos, al cual pertenecemos nosotros. Tengo conocimiento, por haber cursado la materia ahí, que siempre al final de año hacen un trabajo de investigación, con lo cual Andes tiene la puerta abierta. Siempre también nos propusimos con el grupo. Recibimos pasantes de otras facultades, de trabajo social, de psicología, con lo cual abrimos esa variable también para que Andes sea tenido en cuenta en caso de que quieran investigar por cualquier eje temático. Insisto, tenemos un abanico de ejes temáticos con el cual puede acercarse el alumnado, el estudiante, a preguntar, a investigar con nosotros y gustosos. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, ellos son los doctores Ginés Araez y Ramiro López de Andes. Y bueno, para todos los estudiantes y las estudiantes que quedan invitados si quieren conocer más sobre la organización. Bueno, todo esto en el marco de la unidad 7 de esta cátedra. María, no sé si tienes algo más para decir. Ya cerramos con esto y después cualquier cosa seguimos nosotros explicando si necesitan más. Perfecto. Muchísimas gracias, Ginés, muchísimas gracias, Ramiro. Muy interesante lo que nos han contado. Les agradecemos por su tiempo, por su disposición, a ustedes y, por supuesto, por su intermedio también a Andes. Bien, muchas gracias a ustedes. Chao, chao. Gracias.